Bienvenidos una vez más. Hoy día vamos a través de las Escrituras, ver un tema que tiene que ver con la resurrección. Y vamos a ir viendo a través de los versículos sobre este tema, que es importante porque realmente todo lo que tiene que ver con el Evangelio del Señor, las buenas noticias del Evangelio, tiene que ver con la resurrección. La diferencia entre el cristianismo y cualquier otra religión está básicamente en la resurrección de Jesucristo. Él anunció que iba a resucitar, Él se presentó, como vamos a ver a través de los versículos que vamos a ver el día de hoy. Vamos a ver que Él anunció todas estas cosas que iban a pasar. Y es la diferencia, la gran diferencia que tenemos nosotros como hijos de Dios, como cristianos, con cualquier otra religión. Inclusive con religión cristiana, que supuestamente debería creer en todas estas enseñanzas, estas doctrinas que Jesucristo mismo enseñó, pero que no creen en ello. Así que la religión se diferencia de lo que es una relación con Dios justamente por el hecho de que Jesucristo no quedó en una cruz. Él no quedó postrado en una cruz como muchos lo queremos ver ahí muerto en una cruz. Él prometió volver, prometió resucitar y Él lo hizo. Así que este es un tema muy importante para nosotros como hijos de Dios, ya que esto nos habla de las moradas que nosotros tenemos, de la nueva vida que tenemos en Dios. Cualquier otra religión, cuando en sus doctrinas no hablan de sus líderes de una resurrección, de que ellos van a volver a la vida, porque vemos en todas las religiones, los líderes religiosos están en sus tumbas. Los fieles que siguen en determinadas religiones van a visitar las tumbas de sus líderes y están ahí postrados. Son hombres que quisieron buscar de Dios, pero están ahí en una tumba donde los fieles van a visitarlos. Pero la diferencia con Jesucristo es que Él vive, Él está vivo. Él dijo que iba a resucitar al tercer día y muchos fueron testigos de estas cosas. Y el cristianismo ha hablado de estas cosas y es imposible que en todo este tiempo, desde que ha pasado, desde que Jesucristo fue crucificado por el perdón de nuestros pecados, se mantenga tan vivo y con tanto poder un cristianismo vivo donde se predica, donde se entrega las buenas noticias del Evangelio de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Así que vamos a empezar podemos leer en Mateo capítulo 28, verso del 1 al 10. Dice la palabra de Dios: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve.
Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Esto es impresionante. Imagínese usted que ellos, después del día de reposo, fueron estas mujeres con unas especies aromáticas. Si uno puede leer todos los evangelios que hablan sobre este pasaje de la resurrección, uno se puede hacer una idea completa, ¿no? Ellas dice que habían comprado estas especias para ungir el cuerpo, porque supuestamente un cuerpo que está ya más de 3 días ya comienza un olor a emitir un olor, el cuerpo que está ahí inerte, muerto, sin vida. Y ellas con las especies aromáticas era que iban a ungir para que no tenga este olor desagradable. Pero ellas van en camino, y otro de los evangelios habla de que ellas decían: pero ¿cómo vamos a remover la piedra? Es muy pesada. Y encima que también habían dejado guardias ahí para custodiar, para que no se diga, porque Jesucristo había predicado, había enseñado que era necesario que Él muera, que sea entregado, pero que iba a resucitar. Entonces los líderes religiosos de ese tiempo sabían que el Mesías iba a resucitar al 3er día. Entonces pusieron guardias para que custodien ahí. Pero la palabra dice que, bueno, ahí sucede algo mientras ellas iban a este lugar, y se le presenta un ángel. Y el ángel les dice: Él no está aquí, ha resucitado como Él dijo. Esto de la resurrección, quizás a muchos de nosotros no hemos tomado en cuenta el peso que tiene, porque esto habla de quiénes somos y hacia dónde vamos, hacia dónde estamos destinados. Este cuerpo va a morir, va a quedar aquí en la tierra, pero nosotros tenemos herencia, tenemos una herencia de la cual Jesucristo nos enseñó, y Él mismo dice que en la palabra que Él es la primicia de los que van a heredar esta vida eterna. Y esta vida eterna obviamente es una vuelta a la vida. Dejando este cuerpo vamos a volver a vivir, ¿no? Y estar para siempre con el Señor. Pero aquí ellas fueron aquí, se encuentran con este ángel que les dice: vayan y díganle, ¿no?, a los discípulos que ha resucitado de los muertos, que lo que Él dijo es verdad. Si ustedes recuerdan, alguno de los pasajes habla que cuando Él fue crucificado, los discípulos todos se fueron, cada uno por su lado, porque dijeron: bueno, han matado a nuestro Señor, han matado a nuestro líder, ¿qué vamos a hacer ahora? Muchos de ellos se fueron por distintos lugares, por distintos lados, y estaban temerosos, porque tenían encima la religión de ese tiempo, el imperio que los oprimía, y ellos estaban temerosos, estaban con miedo. Pero estas mujeres, yendo para ungir el cuerpo, se ven a este ángel que les da este anuncio, que Él había resucitado como Él dijo. El cuerpo no estaba ahí, porque Él había resucitado. Luego el Señor se aparece y habla con ellas y les dice que vayan a Galilea, porque allí lo iban a ver. Allí Él iba a encontrarse con ellos después de haber vuelto a la vida, ¿no? Así que si nosotros vemos esto y podemos imaginar, si nosotros podemos experimentar esto que pasó, ¿no? Imagínese ahí que el Señor lo crucifican, uno lo ve muerto, colgado en un madero, es sacado de ahí para enterrarlo, y de pronto uno va a ungir solamente el cuerpo, como la costumbre que hay en esos tiempos, y de pronto se encuentra con el Señor, totalmente repuesto, totalmente transformado, de
de todo lo que había sufrido en la cruz. Así que ellas, dice, temerosas y temblando, fueron a avisar, a dar las buenas noticias, ¿no? A mis hermanos, le dice, denle las buenas noticias. ¿Cuál es la buena noticia? La buena noticia es que hay resurrección y vida en Jesús. En Jesucristo tenemos la resurrección y la vida. Él vino a dar vida y vida en abundancia. Nosotros estamos de paso en esta tierra, pero tenemos una morada en el Señor, con cuerpos transformados, como vamos a ver más adelante. Así que la religión lo que trata de hacer es que nosotros por propios esfuerzos tratemos de alcanzar la bendición y el favor de Dios. Pero aquí vemos que las promesas que hizo Jesucristo, todo lo que Él vino a entregar, todo lo que dijo, que en Él tendríamos perdón, que en Él tendríamos salvación, que porque Él vive, nosotros también viviremos. Se cumple aquí cuando estas personas van a cumplir con una costumbre, pero se encuentran con la promesa de la resurrección del Señor. Y así que comienzan a ser testigos en ese tiempo de la resurrección del Señor. Así que Pablo en alguna oportunidad, él dijo que a él no le interesaba otra cosa que predicar a Cristo crucificado, predicar al Cristo resucitado, predicar al Cristo que puede dar vida, que puede darnos la vida de Dios que necesitamos. Podemos leer también en Hechos capítulo 2, vamos a buscar ahí, Hechos capítulo 2. Verso 32. ¿Mm? 2:32 dice: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que vemos de que ellos podían dar testimonio de algo que había sucedido. Los discípulos podían dar testimonio que habían visto al Señor resucitado. Mire, si nos ponemos a pensar en esto, si todo hubiera sido algo falso que se habría creado para poder mantener una religión, como muchos creen, como muchos piensan, que es algo que se inventó, estos hombres no hubieran muerto de la manera que murieron. Todos estos discípulos, si usted comienza a investigar cómo murieron cada uno de ellos, el único que no murió violentamente fue Juan, pero todos los demás murieron violentamente. Y mire, usted puede inventarse cualquier cosa, pero yo le aseguro que cuando usted está frente a la muerte, cuando a usted lo confrontan con la muerte, usted va a negar lo que no es verdad. Inclusive en el tiempo de la persecución en el Imperio Romano, en el tiempo que los cristianos fueron perseguidos, muchos que habían venido al cristianismo, pero que no habían tenido una experiencia con el Señor resucitado, con una experiencia de un Cristo vivo, negaron su fe por temor a la muerte. Pero cuando estos hombres que vieron al Señor y experimentaron esta resurrección, tuvieron el valor de salir y no negar la fe y ser muertos, muchos de ellos murieron quemados, otros les cortaron la cabeza y muchas muertes violentas, pero nunca negaron lo que ellos habían sido testigos, lo que ellos habían visto y oído de parte de Dios. Ellos fueron testigos de la resurrección de Cristo. Así que a este Jesús, dicen ellos, nosotros somos testigos de estas cosas. Por eso, hoy todos nosotros que hemos recibido a Cristo, necesitamos un encuentro personal con Él. Necesitamos un encuentro personal como lo tuvo Pablo,
Pablo fue un perseguidor de la iglesia. Pablo estuvo persiguiendo a los cristianos, pero él tuvo un encuentro, y Pablo mismo pudo decir de que el Señor se le apareció a él. El Señor mismo se le apareció a Pablo, y por eso es un cambio radical que él tiene, un cambio radical de pasar de ser perseguidor de la iglesia. Comienza él a predicar, a pasar peligros, a pasar situaciones difíciles, pero él sabía que había un Cristo resucitado, sabía que Jesucristo había entregado su vida por la humanidad, pero que él había resucitado, había vencido la muerte. Y él fue testigo de esto, porque él mismo dice, al último, como un abortivo, se le apareció a él. Y él pudo ser testigo de todas estas cosas y predicar con denuedo el Evangelio. Jesucristo se apareció a muchos de sus discípulos. Él no solamente a los 12 discípulos, sino que muchos lo vieron resucitado, ¿no? Así que las buenas noticias de salvación, las buenas noticias de perdón de Dios, no solamente está centrado en la muerte de Cristo, sino también en su resurrección y en la nueva vida que trae para todos aquellos que creen y han recibido de Él. Así que, como podemos ver, los discípulos fueron testigos de estas cosas. Podemos leer en 1 Corintios, capítulo 15, 1 Corintios capítulo 15, el verso 1 al 8. Dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó el tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales aún muchos viven y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Como vemos, el Señor no solamente se le apareció a los 12 discípulos, a los apóstoles, sino que se le apareció a más de 500 hermanos a la vez. Y esto hace de que fueran testigos de lo que habían visto y oído. Y eso hasta el día de hoy podemos nosotros, estas experiencias que ellos tuvieron tan real, nosotros ahora que no hemos visto estas cosas, pero que podemos experimentar en nuestro corazón que hay un Cristo vivo por todas las cosas que uno vive en su vida personal con un Cristo vivo. Por eso la predicación del Evangelio no solamente tiene que ver con la muerte de Cristo, sino también con la resurrección del Señor, que es la que nos da vida, la vida de Dios en cada uno de nosotros. Cuando uno tiene una experiencia personal con esta vida, no algo solamente que es una enseñanza que tú puedes recibir en tu mente, sino que tú tienes un encuentro personal con nuestro Creador a través de su Hijo Jesucristo, las cosas son diferentes, porque hay una convicción en ti de la muerte y resurrección del Señor. Continuamos en la segunda.